Buenos días, casi tardes. Vamos a hacer una ponencia rápida a petición de la organización porque la comida espera y otra ponencia posterior que tiene mucho interés tiene que continuar, siguiendo el horario que llevamos un poquito de retraso. Soy José Dulac y soy un profesor, soy un maestro que trabaja tecnología educativa desde hace ya demasiados años. Lo que pasa es que se han producido grandes cambios últimamente en la tecnología educativa y de eso voy a empezar y voy a hacer la ponencia de hoy de unos 22-25 minutos. Unos cambios tan importantes que nos obligan a una reflexión y a un nuevo planteamiento que es lo que yo les voy a presentar. Les voy a presentar un aspecto metodológico, pedagógico, basado en las investigaciones sobre la novedad que tenemos que tener en nuestras aulas y los trabajos que estamos realizando. Cuando utilizo el plural me refiero a un grupo de investigadores, de profesores, que estamos trabajando y que desde hace ya 4 años y medio hemos tomado como modelo de trabajo la pantalla. Lo que pasa es que el modelo de trabajo es una pantalla que es pizarra digital, es la que tienen aquí a la izquierda, que en este caso no voy a utilizar. Yo me desenvuelvo muy bien en esa situación, mucho mejor que aquí. Me gusta más estar moviendo el brazo sobre los contenidos de la pizarra. Aquí, sobre una proyección hecha sobre la pantalla, me apoyaré en la imagen para explicar mejor los contenidos que yo desee transmitirles. Se me ha pedido que hable sobre el uso del videoproyector en el aula. En esta línea empiezo con una imagen significativa que, si yo preguntase qué le sugiere o qué utilidad didáctica puede tener, los profesoras de infantil me dirían: estamos hablando del otoño José y me viene de miedo. Es una imagen didáctica, ocurrió en la realidad y es a donde quiero ir. Un profesor de inglés me diría: Halloween, genial, chico, pues es muy motivadora la imagen. El de tecnología diría: no hay por dónde cogerla, José, tendríamos que mejorarlo, pero bueno, igual podríamos sacarle partido. Pero ¿a qué viene el utilizar esta imagen? Yo puedo considerar que empezó a dar un cambio metodológico en las instituciones, centros en los que yo he colaborado. Hace 2 años que dejé las aulas y me dedico ahora a proyectos, a investigación y a formación, pero el cambio se empezó a producir cuando empezamos a utilizar la imagen en el aula. Una imagen, como veremos a lo largo de la comunicación que les voy a hacer, una imagen que entroncaba bien en mi proceso didáctico. Una imagen que no me molestaba, que me ayudaba. Vamos a ver de qué manera. Para eso, los videoproyectores, que es nuestro tema, nos ayudaron. Cuando los videoproyectores se pusieron de precio accesible y de utilización didáctica adecuada, nosotros empezamos a sacarle partido. Cuando hablábamos de precios astronómicos, los veíamos en los congresos y nos maravillaban. Decían: oh, ¿quién pudiese utilizar esto? Pero desde hace unos años ya todos los centros disponemos de un videoproyector, y el que no disponga, que no se quede atrás y que rápidamente lo instaure, que unido a la pizarra le sacará un gran partido. ¿Cómo trabajábamos? Porque esa imagen pertenece a una serie que se llamó Halloween, de imágenes trabajadas en el aula. ¿Cómo trabajábamos Halloween antes de esta idea? Hicimos un diseño de 2 contenidos didácticos: el circuito eléctrico, que es el circuito de mapas que se vinculan, respuesta correcta, se enciende la luz, y Halloween. Eran 2 conceptos difíciles de explicar en el aula y así lo explicábamos. Qué esfuerzo, qué tarde se pasaba el profesor, la profesora, explicando que no, que sí, mira. Entonces nosotros utilizamos una secuencia de 25 imágenes, en vez de este trabajo artesanal que al día siguiente desaparecía de la pizarra porque había que borrarlo, que se basaba en unas imágenes de calidad que el único esfuerzo era mostrar previamente, ejecutar el contenido, sea el circuito, sea el Halloween, y fotografiarlo, de tal manera que los contenidos al alumno le enseñábamos a leer, a revisar. Las imágenes se han trabajado ya sobre pizarra digital, por eso tienen esas anotaciones superpuestas, con lo que estamos dando un doble valor al propio proyector y la imagen, la interacción de contenidos, ¿no? Nuestros alumnos ejecutaron sus calabazas de Halloween en el aula de una manera mucho más ordenada, con un desgaste del profesor casi mínimo, y habíamos conseguido adaptar un contenido analógico a un formato digital. De esto hace casi 5 años, y fueron nuestros primeros intentos de utilizar contenidos de imagen, contenidos de proyector,
Proyector basado en la informática, no el proyector de diapositivas o el retroproyector, un proyector cómodo de utilizar. Ahora vamos a insistir en ese concepto, y vimos la gran eficacia y cómo creaba en los compañeros la motivación de generar contenidos adaptados a ese trabajo en cada nivel o área curricular. Esto era el utilizar el poder de la imagen, el comunicar con la imagen. Es una imagen de un aeropuerto, pero si a mí me dicen, describe un aeropuerto de Santiago de Chile, describe esta imagen, empezaría con frases como, es algo así como una claraboya parecido a... No haría una descripción porque tendría que andar con ejemplos, las maletas están como amontonadas, hay 2 filas, sería dificilísimo. O podríamos hacer a la inversa, sobre una descripción busca una imagen que tenga un contenido parecido a la descripción. Al final defendemos, un poquito estoy entrando en metodología, defendemos todo el contenido digital y como profesores y docentes que somos, todo el contenido analógico y manipulativo. No lo olvidemos nunca, para negociar con habilidad, y dicho en este congreso mucho más, negociar con habilidad contenidos analógicos, contenidos digitales, y esta invitación a utilizar la tecnología más avanzada siempre que sea tan fácil como es la de la imagen proyectada desde un ordenador. Si ya le unimos el poder de una pantalla, considero que las aulas, los centros educativos, deben tener la cámara digital, que con el móvil puede ser suficiente como herramienta válida para cualquier situación. Fotografiar el proceso de aprendizaje de un alumno y luego mostrarlo en la pantalla es generar aprendizaje, evidentemente. Si entramos en pantallas, en un mundo que nos rodea de pantallas, y esa pantalla es interactiva o pizarra digital, que es el concepto, entonces sí que miel sobre hojuelas y nos encontraremos con una vertiente muy práctica para que el profesor haga un cambio metodológico verdadero en el aula. Desarrollamos muchísimos proyectos en los que se une el potencial informático, el potencial multimedia y el potencial interactivo. Y acabamos con una palabra que empieza a asustar cuando la utilizas, el creativo. Profesores que integran bien los contenidos van hacia la creatividad. Aquí en la sala hay unos compañeros que hemos disfrutado de una rica conversación hace unos minutos. José, tenemos diseñado un proyecto basado en la informática, las pizarras digitales. Primero que conozcan, que se motiven, luego que se formen. Y luego ya en la tercera fase en la segunda fase que busquen contenidos y en la tercera que los creen. Y yo les decía, vamos a dar un salto rápido de formarse a crear, porque enseguida el profesor que se le motiva y se le forma adecuadamente crea contenidos sin que sea un esfuerzo añadido a su horario, a su currículo, y bastante enredo tengo yo. Algo amigable en el aula, que son conceptos que ahora vamos a definir mucho más. Lo que estamos transmitiendo aquí, y no es nada nuevo porque es lo que todos estamos haciendo, esto es como la web 2. Es que la web 2, la web 2, la web 2. Bueno, pues yo dentro de unos días me voy a encerrar en la Universidad de Salamanca a hablar de la web 2 durante 3 días. Y muchos de los que van a ir no saben lo que es. Y luego cuando hombre, sí, claro, porque yo también lo he hecho. En Picasa, pues yo comparto fotos. Claro, lo que nos falta a veces es el método, la metodología. Pero todos nosotros utilizamos la informática en el aula. Todos nosotros utilizamos el potencial multimedia. Y de vez en cuando utilizamos el interactivo, si podemos, y si no, de ordenador y ratón solamente. Si se integran estos 3 conceptos y se forma a los profesores adecuadamente, se generan de manera autónoma proyectos de éxito. Es un poco la reflexión que yo traigo, basado siempre en una formación. No podemos llegar y dotar de proyectores, dotar de ordenadores y dotar de pizarras. No tienen ruedas ninguno de esos elementos. El motor es el profesor. Y vamos a definirlo un poco por qué. Esta imagen es una captura de un cuaderno clásico, de estos de recuperación que hemos utilizado todos los profesores en el aula. Qué machacón y qué repetitivo. Y cuando hacían ya, en esta página tienen 7 sumas. Bueno, pues igual había 70 en todo el cuadernillo y cuando hacía el 4 tenía que pasar al 5. Pero en este caso estamos utilizando la proyección en pantalla de un cuaderno en el que el alumno ha hecho un problema o ha hecho unas operaciones matemáticas. Podríamos hacer una corrección sobre la propia imagen del proyector. Por eso digo triple interacción. La que hace el alumno
la que hacemos con una cámara de documentos, una webcam o una cámara más profesional que nos permitiría correcciones que se verían en la pantalla y estábamos haciendo ya el trabajo colaborativo. Y la tercera interacción se produciría, si lo hago, sobre el propio software que incorporan las pizarras digitales. Bien, este concepto de la triple interacción, solo los que conozcan las pizarras digitales me lo habrán entendido, pero los demás entiéndanlo. Propio concepto de acción sobre el contenido, sobre el software que ya incorpora y sobre la interactividad de la pizarra, con lo que a veces se pueden hacer verdaderas jugadas de billar o de ajedrez con un contenido. Un profesor ejecuta un clic y los efectos que se van a producir es que el alumno se deslumbra con la atención y con una mejora de su aprendizaje, que es un poco la filosofía de toda la tecnología aplicada en el aula y que cualquier profesor la asumiría como suya. Este concepto de facilidad, amigabilidad y eficacia, esos tres adjetivos tan fundamentales, nunca lo hemos tenido en las aulas. Hemos tenido inconvenientes, molestias, dificultades. Pocas veces, hasta hace unos años que la tecnología ha reunido estos requisitos, facilidad, amigabilidad y eficacia, nos hemos desenvuelto con soltura en las aulas. Tal vez los técnicos, tal vez los académicos no hayan estado nunca en un aula con 25, 30 o 50 alumnos. Cuando estamos con 25, 30 o 50 alumnos, o como los 80, 100 que son aquí, yo lo que tengo que gestionar muy bien es a mis alumnos. Yo estoy tratando de gestionarles a ustedes, viendo cómo comunico, viendo sus ojos, viendo el feedback inmediato de cómo llega la información que yo les hago llegar a ustedes. Y tengo que ir graduando mi tono de voz, mis imágenes. Es decir, la tecnología tiene que ser un añadido sobre la atención de los alumnos, no esa tecnología de cables incómoda que nos lleva a que el profesor esté más pendiente del ratón del clic o de la molestia de la instalación tecnológica que de un uso fácil en el aula. Por eso la facilidad es el primer concepto, la integración amigable el segundo, y un profesor que sepa desenvolverse con una tecnología, aunque no la conozca, tenemos un buen preámbulo para formarle y desarrollar buenos proyectos. Este es un pequeño vídeo que he conseguido recuperar últimamente, en el que tiene ya 5 años, 4 años y pico, en el que yo me encaré a la pizarra digital. No sabía prácticamente ni lo que era, y poco más los proyectores y la proyección frontal de una pantalla, ¿no? Y me dijeron: José, ¿quieres hacer la ponencia sobre una pizarra? Sí, voy a ver qué tal apoyarme en la imagen en la interacción. No hice muchas cosas, pero lo poquito que hice define que era fácil, amigable y eficaz, porque comuniqué mejor. Bueno, si no nos lo lanza, nos lanzamos nosotros a la aventura. Es un vídeo que simplemente muestra cómo los conceptos, como un profesor colocado delante de una herramienta que sea intuitiva, fácil, empieza a desenvolverse y no quita la atención de sus alumnos, que es de lo que se trata, sino que mejora la atención de sus alumnos. Por eso estos tres adjetivos me he atrevido a tomar esta imagen. Ahí está un cuaderno de una editorial de estos de apoyo, de que tanto hemos utilizado. Pero este profesor ya tiene ahí una ayuda. Es algo que tenéis en vuestras aulas, muchos de vosotros, es ese mando a distancia. Fuera cables, fuera incomodidades, fuera cuartos blindados, búsqueda de llaves. ¿Ustedes han utilizado el retroproyector en el aula? Pocos, como un 20% del profesorado utilizar. Hombre, yo 1, 2, 3, 5 veces también, pero yo no he sido de los que he utilizado el retroproyector cada 15 días. Hay compañeros que sí. El de diapositivas, pues un poquito más. Pero ¿y los carruseles y las diapositivas descolocadas y cuando no encontrabas la colección? ¿Y ustedes guardaban ese material en un cuarto bajo llave y había que buscar la llave? Todas esas metodologías equívocas con la tecnología nos han incomodado. Y cuando ya conseguían la llave, el carrusel de diapositivas, el retroproyector, el cable, han visto que lo que les fallaba era el alargador para que la pantalla llegase. Y eso piénsenlo con 25 alumnos en un aula, si es que lo hemos sufrido. Hombre, a mí me ocurrió que una cámara digital se fue al suelo por los tropezones. Claro, es que un niño sin más se lleva el cable.
Esto porque es un congreso y ahora lo hemos puesto así, pero en un aula no se puede tener así. 25 niños inquietos moviéndose y un profesor gestionando el aula. La tecnología tiene que ser una ayuda y por eso abogamos por tecnología fácil, eficaz y amigable. Sobre todo el concepto de amigabilidad nos gusta mucho en la pizarra porque es la herramienta en la que el profesor ha trabajado toda la vida. No exento ninguna de estas herramientas, ninguna de estas metodologías de una formación adecuada. Yo siempre digo que no se desgasten los claustros, que no se desgasten las administraciones, que busquen experiencias ya validadas, confirmadas como garantías de calidad, porque si no, es una labor en la que se puede quedar mucho compañero atascado diciendo, mira, con el esfuerzo que supone es muy gravoso en horario, en tiempo, el tratar de descubrir uno por sí solo unas metodologías. Busquen ayudas, que ya hay expertos en todo el mundo para adelantar esta metodología de comunicación multimedia e interactiva en el aula, que es un poquito lo que tendemos. Hasta tal punto que en el mes de febrero nosotros hemos creado una especie de institución, organismo académico, que se llama Aula Pizarratic. Este Aula Pizarratic pretende ser un centro académico de investigación, de producción multimedia, de videoconferencias, donde aglutinamos sobre todo proyectos y sobre todo proyectos de investigación. Proyectos en los que se generan investigaciones de éxito para luego validar una formación adecuada para los profesores que está siempre consensuada en experiencias anteriores y que son experiencias de éxito. Por eso lo anunciamos aquí, sobre todo porque la marca que patrocina la conferencia esta es una de las promotoras del aula. Miren, ayer, y acabo, tuve una ponencia en el que hablaba del concepto de aula adaptativa, que por ahí va la línea de gestión que se vaya adaptando rápidamente, que la tecnología me ayude. Y esta es la entrada del Palacio de Congresos de Madrid. Antes de cruzar el semáforo en el parking, y la imagen dirán, ¿y para qué pone José esto? Y un contenedor, será el de la moto. Pues a ver por qué la he puesto. Venga, un minuto, ya lo habéis visto, ¿no? Aquí hay toda una lectura que cada vez se produce más. Lo que hay es una pantalla como esta, parecida, que está en un contenedor, de que alguien la ha depositado porque no la usa. Bueno, yo he sido gestor de centros educativos muchos años y después de usarlo, mal usarlo, lo que nos faltaba, después de la mesa de proyección, los cables, el alargador, los 25 niños, llevar una pantalla con un trípode que se caía y si no se caía la tiraba el niño que pasaba. Era una tecnología incómoda que no es la que queremos para nuestras aulas. Nosotros queremos unos proyectores sujetos al techo, un mando a distancia, una buena calidad de proyección, un ordenador que soporte con buena conexión a Internet y si puede ser una pizarra digital, y con eso un profesor hace verdaderas maravillas si se forma en metodología. Lo que no queremos es esto. Esto existe en un aula, no voy a decir cuál es. Es un aula de muchísimo nivel, del mejor nivel multimedia que hay en España. Tuve oportunidad de compartir un curso con ellos y dije, esto es una joya. Esta es la sugerencia para el profesor que entra en ese aula. Son aulas de 100 y pico alumnos, como esta. Y entonces, el profesor que llega al aula, esas son las instrucciones. Para empezar, tiene que ir al conserje, pedir una llave, pulsar un botón. Yo creo que esto es una tecnología complicada. Y es un modelo de universidad. Tendremos que facilitar todos mucho más la ubicación de los profesores y la amigabilidad de los contenidos. Esto es un aula amigable, fácil, el proyector en el techo, la profesora da la casualidad de que está tan bajito, es un techo como estos, que puede pulsarlo con la mano o con el mando, y una pizarra digital. Hay una profesora dinámica y un aula gestiona proyectos de envergadura y produce una enseñanza más fácil y un aprendizaje también en sus alumnos. Un homenaje al profesor. Y ya es hora que alguien nos lo reconozca. Como no lo hacen muy a menudo, lo voy a hacer yo. Y como aquí es un auditorio y se va a reproducir por Internet, pues dicho queda. El verdadero artífice, el mayor mérito es el del docente que se trabaja día a día a adaptar la tecnología en un aula con 25, 30, 40 o 100 alumnos. Porque hasta ahora hemos sido verdaderos héroes. Ahora ya no tenemos justificación porque empieza a ser muy fácil usarlo. Pero hasta hace 3 o 4 años los profesores que usábamos la tecnología éramos héroes. Y encima se criticaba que no la utilizábamos. A partir de ahora, por favor, que se nos reconozca mucho más nuestra labor,
que las administraciones y la propia sociedad nos dignifique, que hemos hecho grandes esfuerzos y cuando sea fácil, y que ya lo va siendo, verán cómo sus hijos salen beneficiados de utilizar la tecnología. Por último, recomendarles que en la página dulac.es, que es dedicada a la pizarra digital, vamos a instaurar un modelo de imágenes para el aula. Imágenes para el aula pretende ser un acercamiento de imágenes curriculares, conocen el Banco del CENICE, pero algo mucho más artesanal, más cercano y más nuestro. Imágenes que se pueden utilizar en el aula. Lo vamos a inaugurar con una imagen que capturé el otro día en un aula y que difícilmente sabemos lo que es. Bueno, pues va a ser una imagen para invitar a la reflexión a nuestros grupos de trabajo y si ustedes la miran, les costará definir qué es. Todavía no he conseguido nadie que lo acierte. Muchísimas gracias y ha sido un placer.